Entonces, le voy a mostrar entonces el canal de YouTube. Ese canal de YouTube está por aquí. De ahí tienen una serie de videos, claro que hay de varios cursos, ¿no? Pero igual, ustedes lo que van a coger son lo que la parte pertinente para ustedes, ¿no? Por ejemplo, este de periodo, el video de periodos, el método de Gross, el método de giro de flexión y ahora el de la fuerza horizontal equivalente. Antes de arrancar, quiero manifestarles esto, que el tercer parcial que estaba programado para octubre, estaba por octubre 14, entonces lo vamos a pasar para octubre 21, porque esa semana de octubre 14, la semana del 12 hasta el 17, es la semana lúdica. Entonces recibimos yo no me acordaba cuándo era la semana. Entonces en esa semana no vamos a tener clase. Entonces lo pasamos para octubre 21. Listo. La otra cuestión que quiero yo es, miren, esta vaina cómo se ve de fea así, ¿no? Con este poco de notas, no asiste. Bueno, la de no banner sí ya no depende de mí. Pero esta no asiste, vamos a tratar de quitarle eso mediante la participación de ustedes en el tema de hoy. ¿Ok? Entonces, hablemos un poquito de la fuerza horizontal equivalente. Y en la clase anterior habíamos hablado un poquito de lo que eran los terremotos y vimos varios videos que nos explican qué es lo que está sucediendo en el globo terráqueo y por qué se suceden los terremotos. Y habíamos dicho que la fuerza sísmica, tanto la fuerza sísmica como la fuerza de viento, son fuerzas dinámicas, o sea que varían con respecto al tiempo. Ese análisis dinámico ustedes lo pueden obtener mediante software estructurales. A mano es complicado. Entonces, pero CIPE se los puede hacer. Cuando ustedes abren CIPE, ahí tienen dos opciones. Cuando le activan la parte sísmica, él les pregunta con cuál método quieren analizar la estructura. Pero ustedes van a escoger el método de la fuerza, ellos le llaman allá fuerza horizontal, fuerza lateral equivalente, creo que le llaman. Nosotros acá la estamos llamando fuerza horizontal equivalente. Esa fuerza horizontal equivalente es la fuerza equivalente, la fuerza que se genera en el edificio, o sea, la fuerza dinámica que se genera en el edificio, equivalente al primer modo de vibración. O sea, cuando el edificio comienza a oscilar, que generalmente es la mayor. Entonces eso lo vamos a representar a través de una serie de vectores constantes, estáticos, que es precisamente este método. Le voy a comenzar a mostrarle unas diapositivas para recordar lo que estábamos hablando en la clase anterior. Entonces realmente nosotros ese fenómeno dinámico lo vamos a convertir en un fenómeno estático. Y ese fenómeno estático estaría representado por esas fuerzas FIX y FIY. Entonces, esas fuerzas las vamos a colocar. Son cortantes basales. Esos cortantes basales, que es la fuerza que realmente mueve el edificio, una fuerza grande en la base del edificio, lo vamos a reemplazar por esta serie de vectores ubicados a nivel de cada uno de los entrepisos. Y entonces, pero ya son vectores constantes. Entonces nosotros hallamos ese valor y ya, ese es un valor constante. Habíamos dicho que íbamos a utilizar la ecuación de la segunda ley de Newton para el diseño de la... Vamos a utilizar la segunda ley de Newton. Vamos a decir, la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración. Pero en este caso vamos a cambiarlo un poquito. Vamos a decir que es fuerza
Y esa fuerza la vamos a llamar cortante basal. B sub S, vamos a llamarlo cortante basal, es igual a masa por la aceleración de la gravedad. Ahí está la segunda ley de Newton, pero lo vamos a afectar por un coeficiente sísmico S sub A. Entonces, si este es el edificio, entonces aquí en la base vamos a tener esa fuerza B sub S. Y entonces, en contrapartida aquí, en cada uno de los entrepisos vamos a tener una serie de vectores de fuerzas horizontales. F1, F2, F3, F4. Y por equilibrio de fuerza, pues podemos decir que el cortante basal es igual a la sumatoria de estos vectores Fi. Y de esa manera cambiamos ese fenómeno dinámico, lo cambiamos a un fenómeno estático. Entonces, habíamos dicho, bueno, este valor de S sub A, coeficiente sísmico, depende de varios factores. Entonces lo voy a enumerar aquí uno por uno. Dice factores globales, que son los parámetros de aceleración y velocidad, que dependen de la ubicación dentro del país. Entonces ya sabemos que dentro del país hay hay un mapa tectónico en donde están clasificados las diferentes regiones del país como regiones de amenaza sísmica baja, intermedia y alta. Y también depende de unos factores locales, que sería una aceleración también, pero esta vamos a llamarla FA, y una velocidad que dependen de la calidad del suelo en donde está apoyada la edificación. Ya hemos dicho, si el suelo es de roca, la velocidad del sismo es grandísima, altísima. Y entonces simplemente el sismo pasa rápidamente por donde está la edificación y no la afecta tanto. Pero si el suelo es un depósito sedimentario, como es lo común en casi todas las zonas del globo terráqueo, entonces ese sedimento, que bien puede ser a través de un suelo cohesivo o un suelo granular, amplifica la onda sísmica. Estos son los efectos locales que dependen de la calidad del suelo. También hay otros parámetros como son el período de la edificación, y habíamos visto el video en donde estábamos, en el video pudimos comprobar que además de la altura, el período también depende de la masa y la ubicación de ella, pero acá, dentro del alcance del curso, vamos a decir que ese período T, vamos a llamarlo T, es igual a unos coeficientes C sub T por la altura del edificio elevado a un coeficiente alfa. Y C sub T y alfa dependen del material del cual está hecho el edificio, material del edificio. O sea, si la estructura es de concreto, entonces, por ejemplo, el valor de C sub T será 0,047 y el valor de alfa será 0,9. Si es de acero es otro valor. Pero ese es otro parámetro. Otro parámetro también es la importancia del edificio, o sea, lo llamamos como coeficiente de importancia. Y lo que quiere decir esto es que hay unas edificaciones que no deberían sufrir daños en un evento sísmico porque se necesitan después terminales de transporte, edificios gubernamentales, hospitales con salas de cirugía, cuerpos de bomberos, etc. Entonces ese coeficiente de importancia depende de el uso de la edificación. Y casi que tenemos todo, ¿no? ¿Qué nos falta? Yo creo que ya.
Entonces hemos dicho, bueno, el código nos da una curva. Y la curva tiene esta forma, ¿no? Entonces en la curva hay unos valores, esto es tiempo, ¿no? El eje de la X representa tiempo y el eje de la Y representa aceleración. Entonces aquí hay tres secciones de la curva, que sería la meseta esta, donde tenemos una ecuación S sub A1, la forma esta de la bajada esta, como es una especie de tobogán, que hay una ecuación S sub A2, y por último ya aquí al final, ya cuando sale de este tobogán, hay una tercera ecuación S sub A3. Y entonces estos parámetros aquí serían un periodo corto y este aquí sería un periodo largo. Entonces, estas ecuaciones todas están en función de estos parámetros descritos arriba. O sea que una vez que nosotros encontremos cuál ecuación es la que vamos a utilizar, inmediatamente podemos saber cuánto es el cortante basal, porque esto que está aquí, masa por la aceleración, es el peso de la edificación. Peso de la edificación. Ese peso de la edificación, en el caso de ustedes, el programa automáticamente les calcula el peso de los entrepisos. Pero anteriormente había que hacerlo a mano, ¿no? Había que sacar la cuenta, la longitud de las vigas, la longitud de las columnas, entonces sacar el volumen, multiplicarlo por una densidad, etc. Pero como quiera que el programa tiene dentro de su base de datos todos esos datos, o sea, tiene las longitudes, las secciones, y además tiene la densidad del concreto reforzado, entonces para él es muy fácil sacar el peso de la edificación. Entonces una vez obtengamos el peso de la edificación, nosotros tenemos que repartir este cortante basal, que ya lo conocemos, lo tenemos que repartir en esta fuerza que está acá. Esa repartición es una repartición porcentual. Entonces el coeficiente de repartición, vamos a llamarlo C sub B, X, va a ser igual a esto, HI MI, pero esta HIMI, creo que es esta a la K, HIMI a la K. Vamos a colocar esto aquí, ahora recuerdo exactamente cómo es. Y aquí en la parte de abajo de la sumatoria, porque es una repartición porcentual. En donde MI sería ya bien sea la masa o ya bien sea el peso. Como estamos haciendo una repartición porcentual, si tomamos la masa, pues estamos dividiendo masa entre masa y nos queda al fin y al cabo una repartición porcentual. Y si estamos afectando la masa por la gravedad también, entonces tendremos peso sobre peso y entonces nos da la repartición porcentual. El H sub I viene siendo la altura del entrepiso que estamos estudiando. Entonces, una vez tengamos nosotros estos parámetros aquí de C sub Bx, entonces nosotros podemos decir que cada una de estas fuerzas que vamos a colocarle, esas Fi, van a ser igual a este coeficiente sísmico, C sub Bx multiplicado por el cortante basal. Entonces, para el segundo piso tanto, para el tercer piso tanto. Y ya tenemos este valor expresado en porcentaje. 0.20, 0.35, 0. Pero lo que sí sabemos es que la sumatoria de todos estos coeficientes sísmicos la sumatoria debe ser igual a 1 porque estamos haciendo una repartición porcentual. Eso es en grandes términos lo que vamos a hacer hoy. Entonces vamos entonces ahora sí a pasar la diapositiva y entonces explicamos un poquito, o sea, para que al momento de yo mostrarles la diapositiva, ustedes sepan en dónde estamos ubicados. ¿Quién tiene alguna pregunta hasta ahí? También les dije que ustedes en la carpeta de Drive pueden bajar el prefacio del reglamento NSR 10. Y en ese prefacio hay como un manual de procedimiento de cómo pues hacer un cálculo estructural. Pero lo primero que nosotros hacemos es esto, ¿no? Localizamos para poder
para poder colocar A sub A y A sub B, tenemos que ubicarnos dentro del mapa nacional. Entonces, en el código existe, ya bien sea esta tabla, que es la tabla A232, en las cuales están los valores de A sub A y A sub B para todas las capitales de departamento. En el caso de que ustedes, el cálculo que estén haciendo no corresponda a una capital, entonces aquí mismo en el código también existe una tabla, vamos a mostrársela para que la ubiquen. Acá en el código tienen al final, fíjense acá hasta el 180 y vamos a colocarle 170. Y ahí tenemos las tablas. Dice acá, apéndice A4. Dice, valores de A sub A, A sub B, A E y A D. Y definición de la zona de amenaza sísmica de los municipios colombianos. Ahí están todos los municipios del país. Entonces, en el caso de que a ustedes les toque en Abejorral, entonces, como Abejorral no es capital no es cabecera de departamento, entonces lo buscamos en la tabla esta. Entonces leemos A sub A, punto 20. A sub B, punto 25. Dime. Disculpe, pero no sé. Solo yo, pero no estoy viendo la tabla del municipio. ¿Ahí? ¿Alcanzas a ver ahí? No, señor. ¿Y los demás alcanzan a ver? O sea, no está viendo mi pantalla. Estoy viendo, profesor. No sé. Yo también, pero. Bueno, ya el problema es tuyo, ¿no? Listo, mire, yo voy a salir y voy a entrar nuevamente a la reunión. Bueno, listo. Entonces aquí, mire, aquí está A sub A y A sub B y zona de amenaza sísmica alta. Entonces los valores de A sub A y A sub B los buscamos directamente. En el código. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Acá. Entonces aquí también lo tenemos, ¿no? Si lo podemos ver aquí, vamos a mostrarlo así. Mapa. En CIPE también tienen este gráfico, ¿no? Este gráfico lo tienen inmerso dentro del programa CIPE. Dentro de CIPECAT. Entonces este sería el otro para hallar A sub B. Fíjense lo que dice aquí abajo. A sub A, mapa de valores A sub A. Y el siguiente, mapa de valores A sub B. Entonces, yo lo que quiero es que vayan, entonces vamos a ir recopilando los datos para el caso de sus proyectos. Entonces nosotros vamos entonces a ir estableciendo los valores y ustedes lo van anotando por allá. Porque más adelante les voy a hacer preguntas pertinentes a estas anotaciones. Entonces, tenemos A sub A. Díganme cuánto es el valor de A sub A para Montería. $0,10. 0,10. Muy bien. ¿Quién contestó eso? Sí, usted me puso 2 puntos. Chimayaná. No, tiene dos positivos. Está bien. Está sobrado. Bien, entonces sigamos. Veamos ahora entonces cuánto es el valor de A sub B. Léanlo ahí está en la tabla. Perdón, ahí está en el mapa. 0,15. 0,15. Y si nos da pereza verlo en el mapa, entonces lo buscamos aquí. Dice Montería, punto 10 y punto 15. Zona amenaza sísmica intermedia. Se los voy a mostrar en CIPE, ¿no? Voy a abrir CIPE y vamos a ver dónde lo tiene. Cuando ustedes comienzan a manejar CIPE, entonces esto lo hace él automáticamente, pero yo quiero que ustedes aprendan a encontrar estos valores pues para cuando lleguen a CIPE ya sepa qué es lo que está haciendo el programa. Ten un poquito de paciencia porque él se demora cargando. Vamos a colocar esto que está acá.
¿Cómo les va, cómo les fue con la... Siempre hicieron la capacitación con Oscar? ¿No lo han logrado o qué? Estoy haciendo una pregunta, jóvenes. ¿Que no me oyen o qué? Profe, yo no lo he hecho, pues yo no me inscribí, no sé si los demás lo hicieron. Bueno, pero recuerden que ustedes van a necesitar esta vaina, tienen que hacer una sustentación con el manejo del programa. Bien, veamos aquí en datos generales. Y aquí cuando ustedes cogen datos generales y le dicen acá sismo, él inmediatamente les muestra aquí, miren, ahí está el mapa ese, punto 10, y aquí también les muestra punto 15. Sigamos. Si en el caso de que fuera otro municipio que no fuera capital de departamento, entonces ya ustedes saben dónde encontrarlo, en el apéndice A4, ¿no? Bien, los siguientes parámetros son los parámetros, estos de acá, los parámetros locales, estos de acá, FA y FB. Pero ya ustedes tienen ahí en su cuaderno a su A igual a punto 10 y a su B igual a punto 15. Yo quiero que vayan trabajando porque les voy a ir preguntando. Entonces, aquí en FA, dice perdón. ¿Quién me habló? ¿Quién dijo algo? ¿Quién hizo una pregunta? Bien, entonces, para los valores de FA hay un par de tablas y también hay un par de gráficas, ¿no? Que son estas que están acá, esta y esta de acá. Pero lo tenemos aquí tabulado. Si no lo encontramos en la tabla y no queremos interpolar, podemos leerlo en el gráfico. Entonces aquí dice el valor de FA dependiendo del valor de A sub A. Dice valores del coeficiente de FA para la zona de periodos cortos del espectro dependiendo de A sub A, que es lo que tienen acá. Y también dependiendo de el tipo de suelo, la calidad del suelo, que fue el parámetro que me faltó aquí. Aquí la calidad del suelo, que falta ahí, calidad del suelo, aquí está, aquí yo lo había colocado, calidad del suelo, y en esta calidad del suelo hay 5 categorías, A, B, C, D, E y F. Y ahora vemos entonces en qué consiste cada una de esas categorías. Entonces, o mostremos directamente la categoría, la calidad del suelo, ¿no? De una vez. Aquí lo tenemos. Calidad del suelo, ahí está. Dice, suelo tipo A, que es el mejor, que es un suelo de roca competente, una roca fuerte. Y fíjense, la velocidad de la onda es de 1500 metros por segundo. Si ustedes multiplican 1500 por 3.6, obtienen la velocidad de la onda en kilómetros por hora. Háganlo, por favor. A ver cuánto les da. 5.400. Listo. Es una buena velocidad, ¿cierto? Alta. Una velocidad alta. El tipo B es una roca, pero ya un poquito no tan rígida, ¿no? Entonces la velocidad está entre 1500 y 760. El tipo C, y así vamos leyendo cada uno. Entonces dice perfiles de suelo muy denso, de roca blanda. Y lo que logramos es que entre más malo sea el suelo, pues menor será la velocidad con que el sismo se desplaza en él. Entonces nosotros acá en nuestra zona podemos aspirar a tener suelos tipo E o tipo D máximo, por la calidad del suelo que tenemos dentro de nuestra región. ¿Quién determina esa calidad del suelo? El ingeniero de suelo en su estudio de suelos. Cuando él le entrega a uno el estudio de suelo, dice, el suelo es de acuerdo con esto, tal, no es esto, entonces el suelo es tipo tal. Y hay que pararle bola a ese suelo tipo tal.
Entonces, si estamos hablando de un suelo tipo E, sabemos que la velocidad de onda es menor de 180 metros por segundo, que es lo que ustedes ven acá, aquí. Si estamos hablando de un suelo tipo D, está entre 180 y 360 metros por segundo. Entonces, vamos a suponer que el suelo es tipo D para el ejercicio nuestro. Y vamos a señalarle dónde escogen ustedes eso en CIPE. Acá, donde dice acá, velocidad del suelo, ahí está. Características del suelo. Entonces nosotros, al momento de definirle esta velocidad aquí, en esta parte, inmediatamente estamos diciendo el suelo es tipo tal. Si yo quiero representar un suelo tipo C, un suelo tipo D, entonces debería colocarle mayor a 180 y menor a 360 la velocidad. Y eso lo puedo hacer aquí. Ustedes le pueden colocar el valor de la velocidad de la onda de corte. Bien, regresemos acá. Pero entonces ahora vamos a hallar el valor de FA y el valor de FB para el suelo nuestro, ¿no? Entonces podemos leerlo aquí directamente. Ya sabemos que el suelo es tipo D. Vamos a suponer que ustedes recibieron el estudio de suelo y dentro del estudio de suelo el ingeniero les dijo el suelo es tipo D. Y entonces si tenemos el valor de A sub A punto 10, entonces cruzamos aquí el valor de A sub A con el tipo de perfil de suelo. O sea, aquí dice A sub A menor a punto 1. Entonces el suelo sería 1.6. O sea, cruzando aquí en la línea en la fila D con la columna de A menor o igual a 0,1. Y lo mismo acá con el otro, ¿no? Pero aquí, claro que aquí no está directo, ¿no? Aquí nosotros cruzamos la línea esta D, esta que está acá, esta línea D, la cruzamos, pero fíjense que el valor es 0.15, el valor de A sub B. O sea que estaría entre 2.4 y 2. En ese caso entonces nos vamos aquí a esta gráfica. En ese caso nos vamos a la gráfica esta y en esta gráfica inmediatamente podemos, en la gráfica tenemos en el eje de la CX A sub B y en el eje de la YFB, que es lo que nos interesa. Entonces nosotros cruzamos esta información, decimos punto 15 y nos vamos por aquí, punto 15 para suelo tipo D y este sería el punto y nos devolvemos aquí y lo estimamos acá. Entonces estaríamos hablando de un suelo 2.2, 2.3. ¿Entendieron eso? Si lo que queremos hallar es, a través de la gráfica esta, es el valor de FA, hacemos lo mismo. Aquí en el punto 10 nos vamos directo aquí al suelo tipo D, esta curva que está aquí, este punto que está acá. Punto 10 con suelo tipo D. Y lo leemos acá que sería más o menos 1.6, ¿no? Listo. ¿Quién tiene alguna pregunta? Bueno, entonces para ver si me entendieron, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál sería el FA, el coeficiente de FA, para un suelo tipo C, si el valor de A sub A es de 0,2? ¿Cuál sería FA? ¿Cuánto es el valor de FA? Como 1.1, profe, 1.2 por ahí. Listo, pero fíjense que es una lectura subjetiva, ¿cierto? O sea, de pronto uno lee un poquitico más y un poquitico menos. Pero, por ejemplo, estamos hablando de esto aquí, no, punto 2 aquí, este punto. Pero no sería lógico que alguien me dijera, no, eso es 1.8. Porque ahí sí hay una equivocación evidente, ¿no? Pero es extremadamente fácil hallar todos estos dos coeficientes.
O sea que el valor de FA y el valor de... Voy a mostrarles aquí el valor de... En esta hoja de cálculo, voy a sacar una hoja de cálculo acá. Y voy a mostrarles entonces el valor de FA y FB. Lo tenemos aquí. Punto 10 y punto 15. Entonces el tipo de suelo es tipo, les dije tipo D, ¿no? Y el grupo de uso es 1. Entonces el valor de FA es de 1.6 y el valor de FB es 2.2. Vayan anotándolo, por favor. O sea, ya tenemos aquí estos valores. A sub A, voy a colocarlo acá, A sub A, (0,1), A sub B, 0,15, FA, ¿cuánto dije? 1.6. Acá en este 1.6 y 2.2, eso es. FA 1.6 y FB 2.2. ¿Les ha parecido difícil hasta ahora? Para nada, Sí, ¿cierto? señor. Para nada. Vamos entonces ahora a hallar el periodo de la edificación. El periodo de la edificación lo tenemos aquí. Periodo de la edificación. Está en A423, dice, el periodo de la edificación T sub A es igual a C sub T por H, que es la altura de la edificación, elevado a un coeficiente alfa. Y en la tabla esta, lo que están, en la primera columna está el tipo de estructura, el sistema estructural, y en las dos siguientes columnas están esos coeficientes de C sub T y del coeficiente alfa. Entonces, en el caso nuestro serían pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado que resisten la totalidad de la fuerza, bla, bla, bla. C sub T 0,047 y alfa 0,9. Regresémonos acá y coloquémoslo por aquí. C sub T 0,047, alfa 0,9. Entonces el valor del período es igual a... bueno, la altura de la edificación. Ustedes van a tener segundo, tercero, cuarto, van 3, cubierta 4, y el tanque, vamos a suponer que cada altura de esos entrepisos es de 3 metros. O sea, van a tener 5 alturas de 3 metros, son 15 metros de altura. Entonces el valor de H, entonces pues será 15 metros, ¿no? Entonces, Menos 0.54. ¿y por qué negativo? No había un signo negativo en ese periodo. No, nada, no. Ahora te lo muestro nuevamente. H igual a 15, ¿no? Sería 0.54 entonces. Eso es. Entonces sería 0,047 Por 15 a la 0.9. Exacto, por 15 a la 0.9. Entonces te dio 0.54. 54. O sea que él se demora, el edificio de ustedes se demora medio segundo en ir y regresar. ¿Recuerdan el video que les mostré con la tabla esta, con los modelitos de eso, con unas ceguetas? Entonces realmente el periodo es corto, ¿no? O sea, vibra rápido. Y entonces ese sería el periodo de su edificio. Ya tenemos otro valor, ¿no? Ahora regresemos acá un momentito y veamos entonces la otra alternativa serían pórticos resistentes a momentos de acero estructural o pórtico arriostrado de acero estructural con diagonales excéntricas, o todos los sistemas estructurales basados en muros
O alternativamente dice para estructuras que tengan muros estructurales de concreto reforzado o mampostería estructural. En el código también da una manera alterna de encontrar cuánto es el periodo de la edificación, que la podemos utilizar como para tener una idea, ¿no? Ahí lo que dice es que el periodo de la edificación es un 10% de el número de pisos. Número de pisos. Entonces vamos a calcularlo de una manera pues muy aproximada, sería 0,1. Como tenemos 5 pisos, entonces obtenemos 0,5. Entonces fíjense que es una manera rápida, ¿no?, de saber más o menos cuánto es el periodo de la edificación. ¿Quién tiene alguna pregunta hasta aquí? Bien, continuemos entonces. ¿Cómo dices? Hasta ahora todo va entendible. Cierto, no tiene ninguna complicación. Entonces, veamos acá en esta parte. Veamos esta parte aquí. Entonces, hasta ahora tenemos... bueno, vamos a encontrar ahora el coeficiente de importancia. Porque ya tenemos los coeficientes de los globales, tenemos los locales. Y ahora vamos a encontrar el coeficiente ahí, el coeficiente de importancia. Para el coeficiente de importancia tenemos estas denominaciones en el código. Dice, tenemos 4 grupos. Y dependiendo del grupo, ahí tenemos el valor del coeficiente en esta tablita, miren. Si el grupo de uso es 1, entonces el coeficiente es 1. Si es 2, se le aumenta un 10%. Si es 3, se le aumenta un 25%. Y si es 4, se le aumenta un 50%. Lo que quiere decir eso es que un edificio que sea indispensable, que esté en el grupo 4, se le aplica un 50% más de carga sísmica que un edificio, por ejemplo, en el caso del de ustedes que es grupo 1. Le damos aquí las definiciones. Dice ahí, grupo 1, estructura de ocupación normal. Todas las edificaciones cubiertas por el alcance que no estén en los grupos 2, 3 y 4. Entonces inmediatamente tenemos que saltar a los grupos 2, 3 y 4. El grupo 2 dice estructura de ocupación especial, edificaciones en donde se van a reunir más de 200 personas, graderías al aire libre donde puede haber más de 2.000 personas, almacenes y centros comerciales con más de 500 metros cuadrados por piso, edificaciones de hospitales, clínicas y centros de salud, edificaciones donde trabajen o residan más de 3.000 personas, edificios gubernamentales. O sea, el proyecto de ustedes, que es un edificio multifamiliar, no está en el grupo 2. Le damos ahora la del grupo 3. Dice, estaciones de bomberos, defensa civil, policía, cuarteles de las Fuerzas Armadas y sedes de las oficinas de prevención y atención de desastres. Garajes de vehículos de emergencia, estructuras y equipos de centros de atención de emergencias, guarderías, escuelas, colegios, universidades y otros centros de enseñanza. Aquellas del grupo 2 para las que el propietario desea contar con seguridad adicional y aquellas otras que la administración municipal, distrital, departamental o nacional designe como tal. Esa que dice ahí, la E que dice aquellas del grupo 2 para las cuales el propietario desee contar con seguridad adicional, es esto, que vamos a suponer que el propietario vaya a hacer por ejemplo, un centro comercial. Entonces el centro comercial aquí está en el grupo 2 y el coeficiente que le tocaría el coeficiente 1.1. Pero el tipo dice, bueno, yo quiero realmente, como es una inversión, yo voy a alquilar todos los locales, yo quiero pues garantizar que el edificio, el centro comercial no vaya a sufrir daño en caso de un evento sísmico. Entonces le puede decir al calculista, mira, colócala en grupo 3. Acá. Aquella es el grupo 2 para la que el propietario desea contar con seguridad adicional. Entonces al colocarla en el grupo 3, entonces le coloca en vez de 10% más de sismo, le coloca 25% más de sismo.
¿Entendieron esa parte? Y aquí están las del grupo 4, ¿no? Todas las edificaciones que componen hospitales, clínicas y centros de salud que dispongan de servicios de cirugía. Fíjense que acá en el 3, hay hospitales, ¿no? Aquí tenemos... ¿dónde están los hospitales aquí? Acá está en el grupo 2, hospitales, clínicas y centros de salud, pero que no tengan salas de cirugía, entonces lo podemos clasificar como grupo 2. Pero si tienen salas de cirugía, entonces ya la clasificación es el grupo 4. Entonces salta del 10% al 50%. Dice, todas las edificaciones que componen aeropuertos, estaciones ferroviarias y de sistemas masivos de transportes, centrales telefónicas, de telecomunicación y de radiodifusión, edificaciones designadas como refugios para emergencias, centrales de aeronavegación, hangares de aeronaves de servicio de emergencia, edificaciones de centrales de operación y control de líneas vitales de energía eléctrica, agua, combustibles, información, mejor dicho, toda la infraestructura de servicios públicos están dentro de esa categoría 4, que es la más severa, ¿no? Pero aquí ninguna de esas, ni en la 2, ni en la 3, ni en la 4 vemos edificios multifamiliares. Entonces encaja en el grupo 1, dice, todas las edificaciones que no estén ni en el 2, ni en el 3, ni en el 4. O sea que el valor de I, para el caso de ustedes, será 1. I, acá. I igual 1. ¿Quién tiene alguna pregunta? Ahí tienen estos parámetros y entonces ahora voy a hacerles preguntas ya para encontrar cuánto es el valor de SA. Entonces para eso nos vamos a pasar a esta gráfica de aquí, en donde tenemos el espectro de diseño, ¿no? De acuerdo al código. Hoy tenemos la meseta, las tres ecuaciones. Este sería SA1, SA2 y SA3. Pero fíjense que está en función de A sub A, FA, A sub B, FB, y el valor de T. Entonces, para poder clasificar, para poder encontrar con cuál ecuación vamos a calcular el coeficiente sísmico de SA, tenemos que hallar el valor de T sub C, que lo tienen aquí en la parte de abajo. Tenemos que hallar este valor y tenemos que hallar ese valor. Entonces háganlo por favor, ya ustedes tienen los valores de los parámetros que están ahí. Y con el fin de ayudar a aquellos que tienen las etiquetas estas feas, pues vamos a llamarlo Angulo Mestra María. No asistió. Entonces, Ballesteros Campillo Javier. Tampoco. Realmente ustedes hay 14 y acá son 20, ¿no? Cuéter Urán Ismael. Tampoco está. Gómez Hernández Mayoris. Así sí es complicado ganar una materia, ¿eh? O sea, ¿quién habla ahí? Sander. Yo les dije que anotaran esos valores. La voy a mostrar, pero cuando yo les digo algo, háganlo, porque lo van a necesitar. La fórmula, es la fórmula. No, los datos no, la fórmula. Ah, ya, ahora espérate un momentito. Ya te la muestro. Pero yo quiero que estos que participen, ¿no? Pero yo no sé, si no asisten, pues es más complicado. Si es asistiendo y tienen problemas con la materia, pues si no asisten es peor. Acá, Kerguelén Garcés Antonio. No, Gómez Pérez Gabriela. Tampoco. Hemos dicho, vamos a colocar como en negrita que no asiste.
Martínez Jesús. Mestra Rodríguez Diego. Son los mismos, ¿no? Pastrana París Arlenis. Pastrana Rosario Andrés. Profe, yo estoy aquí, pero no le entendí muy bien qué fue lo que pidió. Bueno. Ramírez Marzola Javier. Aquí estoy, profesor. Bueno, te hice una pregunta. ¿La puedes contestar o no? Pues la verdad no tengo muy claro todavía acá. Bueno, cuando se te aclare un poquito la vista, me avisas. Ricardo Morelo de Einer. Presente, profesor. Siempre está aquí. Yo no sé por qué está. No sé. ¿Contestas o no? Todavía también tienes nublada la visión. Vázquez Parra, Daniel. Bueno, entonces, alguien me dijo, mire, ¿por qué no me muestra la ecuación y yo le calculo esa vaina? Eso es facilito. Bueno, le voy a mostrar la ecuación. Espérese un momentito. Ahí tienen la ecuación. Ahí tienen las tres Profe, ahí ecuaciones. me dio 0.99. ¿Cómo? Ahí me dio 0.99. ¿Quién fue ese? Vamos a colocarlo aquí, ¿no? Tesucé, Sí, señor, da eso. 0,99. ¿Y Tesuele? Unos 5.28. 5.28. 5.28. ¿Quiénes hablaron ahí? ¿Tienen etiquetas? Bruno López. Pérez Verona. Pero ya no tienen etiqueta, ¿cierto? Esas etiquetas ahí se ven feas ahí, ¿ah? Pérez Verona Sander. Vamos a colocar un positivo. ¿Y quién fue el otro que colaboró? Bruno López. Brun López. Máximo 2 positivos por clase. Pues para que le den oportunidad a los otros compañeros. Veamos entonces cuánto es el valor de aquí Tesucé 0,99, Tesuele 5.28. ¿Está bien? Entonces ahora lo que hacemos es que comparamos el periodo que nos había dado. El periodo nos había dado 0,54, ¿no? Entonces lo comparamos. Lo ubicamos aquí. Aquí en esta parte, esta coordenada que está aquí es 0,99. Esta de acá es 0. Esta de aquí es 5.28. Y entonces el punto 54 está por aquí más o menos. Por aquí más o menos. 0,54. Y entonces tiramos una línea vertical y donde me corte la curva esta negra, ahí me indica cuál es la ocasión. ¿Entendieron? O sea, yo comparo el periodo con el periodo corto, y si el periodo de la edificación es menor que el corto, o sea, 0,54 menor que 0,99, entonces utilizo esta primera ecuación. O sea, 2,5 por A sub A, por FA, por I. Pero en el caso de que nos hubiera quedado aquí vamos a suponer que nos hubiera dado un segundo o 1.2, entonces 1.2 estaría por aquí y entonces sería este punto de acá. Entonces, como está en esta parte, entonces necesitaría utilizar esta ecuación. Y si vamos a suponer que el periodo es de 6 segundos, que estaría por acá, entonces utilizaría esta ecuación. ¿Cierto que es sencillo? ¿Quién no entendió esa parte? Bien, noten que yo estoy siempre reiteradamente preguntándole que si tienen alguna duda, alguna pregunta, que quién no entendió. No, profe, ¿me puede explicar de nuevo? Porque. Bien, entonces,
¿Cómo sabemos cuándo utilizamos esta ecuación que llamé yo SA es SA1, SA2 y SA3? Entonces, si el periodo, si T es menor que T sub C, este valor que está acá, si este valor es menor, utilizo SA1. Esta ecuación que está aquí, SA1. Si el periodo es mayor que el periodo T sub L, este que está acá, entonces utilizo SA3. Y si está entre T sub C y T sub L, o sea, si T sub C es menor que T y menor que T sub L, entonces utilizo SA2. Y está, fácil, ¿no? ¿Cómo lo colocan en el código? Vamos a ver. En el código lo colocan... No está, exactamente no está, sino que está en la gráfica, pero en la gráfica es fácil saber que pues estamos comparando periodo con periodo corto y periodo largo. Entonces la ecuación que nosotros que tenemos que utilizar para el proyecto, ustedes para su proyecto tienen que utilizar la primera. O sea que el coeficiente sísmico es igual a 2,5 por A sub A por FA por 1. Entonces, calculen cuánto es el valor de SA. A mí me dio 0.4, profe. 0,4. Muy bien. Entonces, cuando calculamos ese valor SA, vamos a hacerlo acá en la hoja de aquí donde teníamos acá. Entonces nosotros decimos SA es igual a 2,5 por A sub A por FA por I. Entonces, 2,5 por 0.1 por FA, que es 1.6 por 1, y entonces tenemos 0.4. Eso lo que me está indicando es que la fuerza horizontal que yo le voy a colocar en la base de ese edificio es el 40% del peso de la edificación, porque el cortante basal está expresado como el peso de la edificación multiplicado por el coeficiente sísmico. ¿Me entendieron? Entonces, la fuerza sísmica está directamente proporcional al peso de la edificación. Entre más pese la edificación, más fuerza sísmica absorberá. Entonces, esa es una razón de más para nosotros tratar de hacer una estructura lo más económica y liviana posible. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tabular, y ahora sí vamos a armar nuestra edificación. Nosotros tenemos esta edificación, vean, aquí, voy a ponerla aquí. Entonces aquí tenemos el tanque, acá tenemos la cubierta, aquí tenemos el piso 3, piso 4, ¿no? Aquí tenemos el piso 3. Esto es un esquema, por supuesto, ¿no? Y el piso 2. Y aquí este sería el suelo, ¿no? Y entonces vamos, aquí tenemos las alturas de los entrepisos. Vamos a suponer que todas las alturas son iguales. Toda esta altura me da 15 metros. Y vamos a suponer que nosotros nos tomamos el trabajo de calcular el peso de cada entrepiso. O sea, cogimos todas las longitudes de las vigas, la longitud de las columnas por debajo del piso, la escalera, la baldosa, el cielo raso, todo eso. Y encontramos que el peso de esa edificación es de 300 toneladas. Entonces, como estamos hablando de entre pisos iguales, entonces todos tendrán el mismo peso, aproximadamente, ¿no? Y vamos a suponer entonces que la cubierta, como no va a tener ni viguetas ni nada, sino es una cubierta de teja, entonces que esta cubierta pese 120 toneladas.
Y en el tanque tengamos unas 30 toneladas más o menos. Ahí tenemos el dato de nuestra edificación. Entonces yo digo, el peso total de la edificación es de 300 por 3. 1050. Muy bien. 1050. Y entonces lo siguiente que digo es, luego el cortante basal será igual a S sub A, punto 4 por 1050. Y esa es la fuerza que le voy a colocar aquí, miren. Aquí, 420. 420 toneladas. Entonces ahora voy a repartir esa fuerza a lo largo de la edificación, a todo lo alto. Entonces para eso voy a hacer una tabla, ¿no? Entonces, ¿la tabla en qué consiste? En que yo coloque aquí piso. Aquí voy a colocar peso del entrepiso, la altura. Vamos a ir colocándola aquí. Voy a colocarlo de arriba para abajo, o sea, el tanque. Entonces, el peso es, dije que era de 30 toneladas. Y aquí voy a colocar las alturas de cada entrepiso, ¿no? 3. Luego sigue el piso, la cubierta, con 120 toneladas, una altura de 3. El piso 4, con 300 toneladas, 3. Piso 3, con 300 toneladas, 3. Y piso 2, con 300 toneladas y 3 metros de altura. Entonces aquí nuevamente puedo recopilar la información. O sea, aquí tengo la sumatoria que fueron los 1050 que ustedes hallaron acá. Y aquí tengo la altura total, 15 metros. Y aquí en esta parte voy a hallar cuánto es la altura acumulada de cada entrepiso. O sea, la altura acumulada es, para el primer piso de 3, para el segundo piso estaría 3 más 3 son 6. O sea, ¿a qué altura está cada entrepiso? Entonces 6 más 3 son 9, 9 más 3 son 12 y 12 más 3 son 15. Y ahí tenemos la altura acumulada. Bien, te estaba recordando la fórmula esta, ¿no? Esta fórmula es al revés de lo que le había colocado acá. Epa, esta vaina no es aquí. Si quitemos esto, sería esta de acá. Entonces, la siguiente es, voy a multiplicar el peso de la edificación multiplicado por la altura acumulada elevado a un coeficiente K. Entonces veamos, ese coeficiente K es un coeficiente de altura. Veamos cómo lo define el código. Dice el código: K es un exponente relacionado con el periodo fundamental T. Entonces para un periodo menor a 0.5 segundos el valor es 1, este de aquí. Para un periodo mayor que 2,5 segundos el valor será 2. Y si está comprendido entre 0.5 y 2,5, entonces el valor de K será esta expresión que está aquí, que sería 0.75 más 0.5T. En el caso nuestro, nosotros tenemos un periodo de 0.54. El periodo nuestro es 0.54. Periodo 0.54 lo tenemos por aquí. Ya lo habíamos hallado, 0.54. Entonces el valor de K está es mayor que 0,5, ¿no? Entonces tendríamos que utilizar esto, 0.75 más 0.5 por el valor del periodo. Y ese es el coeficiente K. Por favor, hagan la operación. 475.04. ¿Por qué?
Me dio 1.02. Ese sí, 1.02. Muy bien, 1.02, profesor. 1.02. Entonces ya tenemos el valor de K, 1.02, lo colocamos por aquí. Entonces ahora lo que hacemos es lo siguiente, vamos entonces a rellenar esta columna, esta de aquí. Entonces, ¿cómo rellenamos esta columna? Entonces yo digo 30 W por 15 a la 102. O sea, 30. Yo hice la de abajo, profe. Ah, bueno, listo. Vamos entonces a colocar los valores. 300 por 3 a la Muy 1.02. bien, ¿cuánto te dio? 919.99. Muy bien. Entonces hagan las otras, ¿no? Vamos a rellenar la tabla esta. La otra me da 1865.67. La siguiente, Sí, señor. 1865. Punto 67. Muy bien. La que le sigue, La que sigue da 2821.30. fíjense que va aumentando, ¿no? ¿Cierto? Va siendo cada vez mayor en la medida en que vamos subiendo de entrepiso. La de la cubierta va a ser menor, ¿no? Ya no va. Me da 1513.37. Y eso es porque la cubierta pues pesa menos de la mitad de los otros entrepisos. Y el tanque también, 30 por 15 a la El tanque me 1.02. da 475.04. 0.04. Entonces ahora lo que hacemos es que sumamos todos estos valores los sumamos. A mí me da 7.595. 7.537. ¿Cuánto? 7.595.37. 25.37. Y entonces ahora hacemos la repartición porcentual. O sea, dividimos cada uno de estos valores por la sumatoria. Recuerden, la repartición porcentual es esta que está aquí. Acá, se lo había colocado ¿dónde? Aquí. Bueno, se lo voy a colocar aquí nuevamente. C sub Bx igual a WI por HI a la K sobre la sumatoria de todos los WI por HI a la K. Entonces yo divido 475 entre 7500 tal y cual, tanto. Y entonces encuentro un número menor que la unidad. 475 entre el valor total da 0.06. 0.06. Entonces hagamos lo otro, ¿no? El resto de... El siguiente me da 0.19. 0.19. El siguiente me da 0.37. 0.37. 0.25 al 100. 0.25. Me da 0.12. Vamos a colocarle 0.13 para que me cierre aquí en 1, ¿no? Sumemos todo esto y esto me debería dar 1, porque es una repartición porcentual. Entonces, en total me da el 100%. Sí da 1. Sí, señor. Entonces ahora la fuerza que le toca a cada entrepiso será este coeficiente porcentual por el cortante basal. El cortante basal lo tenemos por aquí, 420. Entonces lo multiplicamos por 0.06, por 0.19, etcétera. 25.2 por 0.6.
Eh, No, el de 0.6 me dio eso. 420 por 0.06. 0,06. ¿Te Señor. dio cuánto? Es 25.2. 25, Siguiente a 79.8. 79.8. El 0 que sigue da 155.4. 105 al siguiente cerradito. Y el último, Y el que es 54.6. 54.6. La sumatoria, por supuesto, que nos tiene que devolver el cortante basal, 420, ¿no? 420. Eso es. Y en eso consiste el método de la fuerza horizontal equivalente. ¿Cómo les pareció? O sea que aquí en esta parte, aquí, en el esquema este que yo Ingeniero, les... eso haciéndolo en Excel sale rápido también, ¿no? ¿Cómo? Realizándolo en Excel debe salir rápido también, ¿no? Hombre, por supuesto, que es una tabla, ¿no? Y esa es la especialidad de Excel, es la tabla, ¿no? Hacer tablas. Entonces, quiere decir que estas son las fuerzas que le estamos aplicando al edificio. No supone que este fuera el edificio. Sería piso 2, piso 3, piso 4, cubierta. Y bueno, este tiene un piso más, ¿no? Y tanque. Entonces, esos serían los FIX y los FIY. Entonces, ese fenómeno dinámico lo convertimos en un fenómeno estático. Entonces, cualquiera que sea la ubicación del proyecto de ustedes, vamos a suponer que ustedes están en su oficina de ingenieros como calculistas y lo llaman de Abejorral o Mitú por allá o cualquier Leticia. Entonces, mira, yo creo que me calculo de un edificio y tal, ustedes toman los datos, ¿no? ¿Para qué vas a utilizar el edificio tal y cual? ¿Cuánto es la altura? ¿No? Y ustedes pueden hallar inmediatamente, claro, ¿qué tendrían que pedirle? Dame un estudio de suelo porque yo tengo que saber qué tipo de, cuál es la característica del suelo de allá. Pero una vez tengan ustedes todos esos datos, ¿qué datos necesitan realmente? ¿De qué va a ser la estructura? Para poder hallar el periodo, ¿no? Vamos aquí, vamos nuevamente a esta hoja de cálculo acá en donde tenemos, acá. Decimos, ¿de qué va a ser la estructura? Para poder hallar este periodo que está acá. ¿Cierto? Entonces, lo otro que le van a preguntar es, dame un estudio de suelo, y con el estudio de suelo pueden encontrar la calidad del suelo, el tipo de suelo, porque la sub A y la sub B lo encuentran directo en la norma, ¿no? Y el FA y el FB depende de la calidad del suelo. Y el otro parámetro es, ¿para qué va a utilizar el edificio? Entonces el tipo dice, no, es que voy a hacer una clínica con salas de cirugía y todo y tal. Ah, bueno, entonces el uso de la edificación es el más estricto, que es el de este uso que está acá. Más estricto que es este de acá. De clínicas con cirugías, aquí están. Que dispongan de servicio de cirugía. Porque hay también la eventualidad de que sean hospitales y clínicas y centros de salud, pero que no tengan salas de cirugía. Bien. O sea, tenemos hospitales, centros de salud y clínicas con y sin salas de cirugía. Y la diferencia es este valor que está acá. 1.10 a 1.50, que es bastante. ¿Me entendieron? ¿Cómo les pareció el método? ¿Qué observaciones tienen? Profe, o sea que, digamos, es preferible que si un edificio se va a utilizar para una clínica con cirugía y eso, pues es preferible que sea un edificio con pocos pisos, ¿no? Pues para evitar también el... Sí, pero ajá, si el tipo tiene una cantidad de billetes y él quiere hacer una clínica a todo taco y ajá, quiere hacer una super clínica, tú tampoco le vas a decir, no, tú solamente vas a hacerle 3 pisos. ¿Por qué? Porque no, el tipo dice, no, colócale lo que sea. Yo tengo plata para hacer la estructura sismorresistente. Entonces tú no te vas a poner a argumentar con el... Mire, además, entre más grande el edificio, mayores serán los honorarios, ¿no? Porque los honorarios como calculistas son con base en el área, en los metros cuadrados de estructura.
Entonces a ti lo que te interesa es que tenga la mayor cantidad de metros cuadrados. Porque siempre va a haber una solución estructural. Que esa solución sea más o menos costosa ya es otro cuento. Pero eso es lo que necesita el dueño. ¿Quién tiene alguna otra pregunta o observación? Profe, en Montería hay como un límite que establecen una altura máxima para los edificios o Bueno, no. eso está comprendido en el POT. El POT es el Plan de Ordenamiento Territorial. Y se supone que ese POT se va actualizando cada, no sé, cada número, un número determinado de años, ¿no? O sea, de acuerdo al crecimiento de la ciudad, se van estableciendo esas normas. Y entonces ahí está todo lo establecido para, por ejemplo, los retiros que tú tienes que dejar, la altura que tú puedes colocarle al edificio dependiendo de la zona donde estés. Entonces todo eso está reglamentado. O sea que cuando el cliente llama al arquitecto, lo primero que hace el arquitecto es pedir la demarcación de ese lote. Entonces en la demarcación, entonces ahí le dicen en la curaduría, le dicen, mira, el retiro va a ser este, el número de piso va a ser este, el índice ocupacional va a ser este. Y con base en esos parámetros, él entonces pues diseña la edificación. Vamos a suponer que el dueño le diga, mira, yo quiero hacer esta vaina de 20 pisos. Y entonces el tipo averigua y dice, no, mira, aquí en esta zona solamente se permiten 12 pisos. Entonces hasta ahí le llegó. O sea, si él quiere hacerlo de 20, entonces tendría que buscar una zona en la ciudad en donde se permitan esas alturas mayores. ¿Quién tiene alguna otra observación? Entonces ahora me toca a mí, voy entonces a colocarles un ejercicio, ¿no? Vamos a colocarle un ejercicio, ustedes lo van a comenzar a hacer ahora. Yo creo, le da tiempo. Ya tenemos como 20 minutos más de clase. Y voy entonces a apagar un momentico la cámara para poder plantearle el edificio, ¿no? Veamos acá. Bien, número de pisos del edificio. Voy a colocárselos aquí y se los muestro ahora para que le tomen un pantallazo, le capturen la pantalla, entonces les sirva para poder trabajar. Entonces vamos a suponer que tienen 8 pisos. Alturas de cada entrepiso, 3 metros por cada piso. El edificio es de un hospital, solamente hospital, y está situado en Arauca. Si hay un municipio que se llama Arauca, o sea, ahí hay el departamento de Arauca y el municipio de Arauca, ¿no? O hay departamento de Arauca y municipio de Arauca. Cada entrepiso, el peso de cada entrepiso va a ser de 450 toneladas. Y el estudio de suelo dice que el edificio, el suelo es un suelo tipo C. C. A ver si me falta algo. Suelo tipo C. No, ahí está todo. Vamos entonces a mostrarle los datos. Entonces, estructura, pórticos,
metálicos. Ahora sí voy a compartir la pantalla para que entonces vean lo que... Ahí están los datos del, del, del proyecto de ustedes, ¿no? ¿Cómo? Estaba verificando antecedentes de un contratista que tuvo problemas con eso. Ya lo sacaron Bueno, entonces vamos por partes. Entonces, yo lo voy a ir guiando y ustedes van haciendo las operaciones. ¿Cuánto es la sub A y la sub B para ese municipio en Arauca? Ya ustedes tienen, ya yo les di a ustedes, aquí en el Drive, la carpeta de Drive tienen el título A, bájenlo y buscan Arauca a ver cuánto es. Yo creo que Arauca aparece directamente, ¿no? Arauca aparece directamente. Voy a mostrárselos aquí. Ahí lo tienen ahí de papayita, miren. Arauca, ahí está. Ahí tienen el valor de A sub A y el valor de A sub B. 0.15. Listo. Entonces ahora ustedes calculen FA y FB. Tienen, allá en la carpeta tienen el título A, bajen lo que hay. Esto que ustedes ven aquí en esta diapositiva es copia y pega del título A. Bájenlo para que una vez lo tengan a la mano. Fíjense que aquí tendríamos que interpolar, ¿no? Pero podemos leerlo aquí directamente, ¿no? Aquí. Podemos leer el FA y podemos leer el FB. Ya les dije que el suelo era tipo C. Entonces, le dan el valor de FA. Va siendo como 1.2, ¿no? Muy bien, 1.2. Ahora el valor de FB. Yo borro esto para que no se distraigan y se confundan acá. Vamos a borrar esta parte. Recuerden, suelo tipo C, el valor de FA, valor de FA de A sub A es 0.15 también. Yo diría que es lo mismo, ¿no? 1.2 también, ¿no? No, porque 1.2 el suelo tipo C. No. 1.67 por ahí. 1.7, muy bien. Bien, ya tiene entonces A sub A, A sub B, FA, FB. Les voy a mostrar aquí para la coeficiente de importancia. Nuevamente les voy a mostrar las tablas que están en el código, ¿no? Ahí tienen. Y tienen esta también. Ubíquenlo a ver. El D, ¿no? Edificio, hospitales, clínicas. El D, profesor. ¿El cuál? ¿Grupo cuál? El D. D. No, pero ¿qué grupo? Grupo 2, profe. Eso, o sea, grupo 2. Entonces el grupo 2, ahí tienen el coeficiente para el grupo 2. ¿Cuánto es el valor de I? 1.1. Muy bien. Hallemos el periodo de la edificación. Quiero que lo hallen de dos maneras. Como el 10% del número de pisos y lo hallan con la fórmula de C sub T por H a la alfa. Recuerdan, dice, hay un método abreviado que es sacándole el 10% al número de pisos.
Entonces, Eso sáquenle sería 0.8. 0.8. No sería 0,8. 0.8 por el método abreviado. Pero por el método, entonces, calculemos entonces ahora por el otro método que es ya un poquito más preciso, ¿no? Más exacto. Que sería C sub T. Voy a mostrarle entonces los valores de C sub T, ahí lo tienen. Entonces, ubiquen el sistema estructural. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Cuáles serían los valores? Piénselo el dato que yo les di. Yo les dije, yo cierro esto que me está estorbando esta vaina acá. Yo les dije, estructura en pórticos metálicos. Eso fue lo que les di, el dato que les di. Entonces, y esto es lo que dice el código, ¿no? Ahí está. El segundo dice pórticos resistentes a momentos de acero estructural. Pórticos de acero. Pórticos metálicos. 0.07. Eso es. Y el alfa es 0,8. Entonces calculen ahora el periodo con la fórmula esta de C sub T por H a la alfa, ¿no? De 0.91, ingeniero. 0,91. Ya ese sería un poquito más preciso, ¿no? 0,91. Entonces tenemos aquí esto, punto 15. Punto 15. Aquí este había quedado en 2, ¿no? 2. 0.072. Ah, bueno, el que me dijo, esta vaina se presta para una hoja de cálculo, por supuesto. Claro que sí. Entonces, el periodo lo tenemos aquí. No, ¿por qué te dio 0.91? Regresemos aquí a la fórmula, vean. Aquí. La altura. Sería 0.072 por 24 elevado a la 0.8, ¿no? Así es. A mí me da 0.93, profesor. 0.93. Bueno, 0.92, aproximándolo. Bueno, lo que pasa es que me faltan pisos, ¿no? $0.92, muy bien, así es. Entonces sigamos. Vamos entonces a hallar ahora el peso de la edificación. Entonces tendríamos 8 niveles de 450 cada uno. Generalmente en las clínicas no le colocan cubierta en tejas de Eternit, sino que le colocan una losa allá arriba y allá arriba le colocan todos los equipos de aire acondicionado central, que el compresor, que esto, que lo otro. Entonces, los entrepisos son iguales. Entonces, ¿cuánto es? O sea, todos los 8 pisos con 450. Así es. ¿Cuánto le da? 3.600. Hasta 3.600. Listo. 3.600. Bueno, entonces ahora hay en el periodo corto y el periodo largo. Le voy a mostrar aquí la ecuación nuevamente para que puedan hallar el periodo corto y el periodo largo. Ahí lo tienen. Vamos a borrarle esto que fue del anterior. Realmente esto de aquí fue el anterior.
periodo fue mayor, ¿no? Este periodo fue aquí de .92, 0.92, pues. el periodo, ¿no? Entonces ahora calculen el periodo corto y el periodo largo, ¿no? Aquí en este y este de acá, no sé cuánto da. Vamos a borrarlo y lo colocamos nuevamente. Ya ustedes tienen A todo. mí TC me da 0.68. 0.68. ¿Y el TL? $4.08. 408. Y el periodo fíjense que da 0,92. Este punto aquí es 0,68. Y este de acá es 408. Voy a borrar esto de aquí. Este de aquí es 408. Y el periodo es .92, o sea que está por aquí, ¿no? El periodo está por acá. Por aquí más o menos. ¿Cierto? Este sería .92. Es mayor que TC. ¿Cómo? ¿Cuál Y es ecuación? mayor que TC. Entonces, ¿cuál ecuación utilizarían? SA sub 2. Muy bien, así es. Calcúlenlo. Ese asunto. Así es. Y todos esos parámetros los tienen ustedes ya. A su B, FB y sobre T. $0.37. 0.37. Vamos a chequearlo aquí a ver. Estamos hablando que son 450. El S sub A. S sub A es 0, no, ¿por qué 0.37? Chequemos el S sub A, ¿no? Vamos a chequearlo. Regresémonos acá y tengamos, ya ustedes tienen los valores, 1.2, ¿cuánto es A sub B? $0.15. FB, ¿cuánto es? Vayan haciendo la multiplicación a ver. Mira, me da 0.33, 0.33. 0.33. Vamos acá. Bueno, entonces aquí en este caso, como está, es probable que como esté calculando con toda la mantisa, entonces está ligeramente diferente, ¿no? Bien, pero entonces ahí tienen el coeficiente sísmico. Fíjense que es menor que el que calculamos hace poquito, porque la calidad del suelo es mejor. Este suelo es tipo C. Pero si vamos a suponer que el suelo fuera tipo D, o sea, más malo, ¿no? Entonces fíjense cómo aumentó aquí. Fíjense en esta celda de aquí. En esta celda que está en verde. Si el suelo fuera tipo E, mucho más malo, fíjense cuánto aumenta, ¿no? 0.72. Si fuera tipo D, 0.47. Si fuera tipo C, 0.355. Entonces ese es el valor del coeficiente sísmico. Entonces, ¿cuánto es el cortante basal? Regresémonos acá. El peso de la edificación me dijeron que era ¿cuánto? ¿3.000 qué? 3.600. 3.100 cerrado. 3.600. 3.600. Entonces el coeficiente sísmico sería 0.33, pues, ya, ¿cuánto fue el SSUA que calcularon? ¿0.30 y qué? Me dio 0.332. Por 3.600. Perdón, este es el cortante basal, ¿ok? Cortante basal. Entonces, ¿cuánto le dio el cortante basal?
1188. 1188. Eso lo van a repartir a lo largo de toda esta altura, ¿no? Entonces ahora calculen el valor de K. Recuerden que el valor de K depende del periodo, ¿no? Entonces por aquí dice, si el periodo es menor que 0.5 segundos, K es igual a 1. Si el periodo es mayor que 2,5, K es igual a 2. Y si está entre los dos, está entre 0,5 y 2,5, entonces K sería igual a 0,75 más 0,5 por el periodo. Que sería esa segunda opción, ¿la ve? O sea, 1.21. ¿Cuánto? 1.21. 1.21. Sí. 1.21. Este es el coeficiente. Aquí está el coeficiente, véanlo aquí. 1.21, muy bien. Entonces ahora lo que van a hacer es la repartición porcentual. Van a tabular algo así parecido a esto y rellenan esa tabla. ¿Me entendieron? Ya lo que les queda sería hacer la tabla, pero estamos hablando ya de 8 niveles. Ustedes tienen todos los pesos, tienen todas las alturas acumuladas, el K. Ustedes ya pueden rellenar la tabla esa y obtener cuánto es la fuerza sísmica en cada entrepiso. Ingeniero, esta también va a tener tanque y cubierta. No, yo lo que les dije es que en las clínicas generalmente no hay una cubierta no hay una cubierta en teja de eternidad, de asbestocemento y después un tanque, sino que generalmente el último piso es una losa, tal como las otras losas, pero ahí en esa losa colocan todos los equipos que necesita un hospital. Eventualmente va a tener un aire acondicionado central, entonces es un equipo que colocan ahí en la losa esa. Tienen el equipo de los hidroflow, tienen, si necesitan un tanques de almacenamiento de agua, lo colocan en esa losa. Listo. Entonces, por favor, rellenen esa tabla y entonces la chequeamos el viernes que viene. ¿Ok? ¿Quién tiene alguna última pregunta? Profe, ¿me puede explicar cómo ¿Cómo? se saca en la tabla WI y HI? ¿Cómo se saca cuál? WI y HI. Sí, el WI. H sub. Sí, el H sub I es la altura acumulada, ¿no? O sea, el tanque, si el Es la multiplicación de W y H sub I, ¿cierto? Sí, tú te dices, esto, ¿cómo se halla esto que está aquí? Esto. Exactamente. No, tú multiplicas el WI, es este que está acá, 30 por 15, y el valor de K ya lo habíamos calculado que es 1.02. Este por este a la 1.02. O sea, este valor de aquí será 30 por 15 metros a la 1.02. Entonces te daría WI, HI a la K, pero para el último piso, para el tanque. Si vas a hallar, por ejemplo, este de acá, entonces sería 300 por 6 a la 1.02. Y te da este valor de aquí. Es simplemente una multiplicación con una cantidad elevada a una potencia. Okay. ¿Quién más tiene preguntas? Profesor, le digo que tengo algo que no asiste. Necesito. Bueno, no, la verdad es que pues yo no me pongo a inventar que no asisten, ¿no? Pero ya te di una oportunidad. Ustedes, yo les dije, lo primero que les dije al iniciar la clase, vamos a quitar estas etiquetas que se ven feas. Entonces, ¿cómo las quitan? Pues participando. Todo el que ha participado, inmediatamente yo le voy quitando la etiqueta. Y si sigue participando, le voy colocando positivos acá. Ese positivo lo ayuda al momento de la calificación. O sea que pilas en la próxima clase, pues, ¿quién fue el que me habló? Ahí Ricardo.
Einer, Ricardo. Bueno, no, pilas en la próxima clase y participas y ¿me entiendes? Que se te vaya el entusiasmo y yo te quito eso con mucho gusto. Ok. Vale, gracias. Profe, Bueno, ¿puedes mandar la diapositiva esa que estamos utilizando ahora? Ya estas de aquí, claro, se las mando. Voy a Ahí imprimir. está todo más claro. Sí, profesor, mándenos. Le quito este poco de anotaciones. Déjela. La dejo. Déjela, profesor. Bueno, listo. Así se ve más detallado. Bueno, listo. Entonces voy a imprimirlo y ya se los mando por el chat. Este Teams lo cambiaron y le cambiaron la interfaz y entonces ahora uno está como medio perdido aquí. Además, como que tuvo problemas a nivel mundial el Teams este. Estaba Y leyendo- por ejemplo, ahora, antes uno ponía la pantalla grande en computador y veía bien, y ahora a mí me aparece la pantalla pequeñita, casi no se ve lo que escribe el Cierto, profesor. cierto. Y además, antes uno podía aclarar un poquito, es una pantalla demasiado negra, ¿no? Sí. Y no sé dónde se configuración, notas, detalles, galería, aplicar efectos, imagínate, un efecto de fondo. Vaya, ¿estás viendo esto? No, nada de eso. No, pero se le puede colocar un fondo claro para que se aclare todo esto. Tener grabación. Bueno, entonces voy a tener la grabación y bueno, entonces nos vemos pasado mañana. Por favor, trabajen a la tabla esa y la traen. Entonces, si tienen alguna duda, la aclaramos el viernes. ¿Ok? Listo, profesor. Bueno, Muchas pues gracias. que tengan un resto de día agradable. Hasta luego. Listo, profesor, igualmente. Este es el grupo